Hola, muy bienvenidos a un nuevo video de esta serie sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Hoy veremos una teoría que se llama normalización de desviaciones. Esta teoría fue planteada por Vaughan en el año 96. Ella estaba haciendo una investigación sobre el desastre del transbordador Challenger. Y lo que ella nos dice en esta teoría es que la organización modifica sus definiciones de riesgo al perseguir otros fines o bajo presión para conseguir ciertos objetivos, etc. Y que una vez que ya se ha cuajado y definido cuál va a ser el cambio en esta definición de riesgo, se generan una serie de argumentos técnicos para respaldar este cambio y justificarlo, y también para convencerse y dejarlo además documentado. Entonces, lo que ocurre aquí es que una vez que se ha hecho este cambio, lo que una vez fue considerado una desviación no tolerable por la organización, pasa a ser ahora a ser formalmente aceptado. Entonces, el problema está en que la realidad no ha cambiado, solo la definición de riesgo. Y como dije, bueno, esto nació a partir de la investigación que hizo la autora de esta teoría sobre el caso del transbordador espacial Challenger. Y por lo mismo este caso va a ser el que vamos a usar ahora como caso de análisis. Bueno, la explosión del Challenger ocurría el año 86. El programa de transbordadores especiales fue anunciado en el año 72 en Estados Unidos, cuando se indicó que la NASA estaba iniciando la creación de un sistema de transbordadores reusables y de menor costo. En ese tiempo la NASA estaba bajo mucha presión por recortar sus gastos, su presupuesto en el fondo, porque en el fondo ya a esa altura ya se había conseguido ganar, ¿no es cierto?, la carrera a la Luna. El primer vuelo de este transbordador fue el Columbia, que ocurrió el año 81. A lo mejor ya algunos lo saben, pero el accidente del transbordador Challenger estuvo relacionado con la falla de unas empaquetaduras en los combustibles en los cohetes de combustible sólido, que son esos dos cohetes que están a ambos lados del cohete principal. Y falló una de estas empaquetaduras, hubo una fuga de combustible y se generó la explosión. Bueno, el diseño de estas empaquetaduras, en vez de diseñarse algo específicamente para el transbordador y buscando también ciertos ahorros, ¿no es cierto?, en el proyecto, se consideró por parte del equipo de diseño que se podía utilizar el diseño que ya había probado con mucho éxito en los cohetes Titan hasta esa altura, donde nunca se había observado fugas ni erosión en las empaquetaduras, y se le consideraba por tanto un diseño confiable, y se decidió utilizar el mismo diseño como base. Estas empaquetaduras hay varias en cada cohete y siempre van puestas en pareja: una primaria, que es la que opera en el fondo y mantiene el sello para que no haya fuga de combustible, y una segunda que va como algo redundante en el fondo, con un factor de redundancia, de respaldo a la primera. O sea, en el fondo, que caso de falla de la primera, la segunda puede soportar y mantener el sello y evitar la fuga. Pero lo esperable es que esta segunda empaquetadura nunca entre en acción, sino que con las primeras sea suficiente. Ahora bien, hay que recalcar que el diseño, si bien era similar, no era exactamente igual a los cohetes Titan. La geometría era levemente distinta, y también las empaquetaduras se iban a ver sometidas a presiones algo diferentes también. Pero bueno, durante el desarrollo del proyecto del año 78 ya hay reportes donde se expresan dudas porque se observa erosión en algunas pruebas, erosión en las empaquetaduras, en estas juntas. Por diseño, como dije, la erosión no era esperable en estas juntas. Aún así, violando ya las expectativas de diseño, se aprobó el uso de estas juntas, de este diseño, y se consideró que el riesgo era aceptable. Luego, ya en 1981, tras el segundo vuelo, se observó erosión en una junta de 1,3 milímetros.
Después de cada vuelo los cohetes eran recuperados y se analizaba el estado de la junta. Entonces en el primer vuelo no se observó nada, en el segundo sí se observó erosión en una junta. Se hicieron pruebas como parte del análisis del caso y se definió que hasta 2,3 milímetros de erosión en esta junta era aceptable antes de que la junta perdiera el sello. Se consideró entonces que 1,3 milímetros, que era lo observado, estaba muy por debajo de este límite. Pero como vemos, originalmente la erosión era algo que no era esperable, menos aceptable, y ahora se está aceptando, hay un límite para la erosión. El año 84, ya después de 13 vuelos de los transbordadores, entre los vuelos entre el segundo y el 13º no se observó ningún tipo de erosión en ninguna junta, pero tras el 13º vuelo sí se observó erosión en una junta nuevamente. Se estableció entonces en los reportes de análisis de este caso que la erosión entonces era un fenómeno que podía ocurrir. Es más bien, era incluso algo que era esperable que ocurriera, pero que en ningún caso era restricción para los futuros vuelos. Entonces la erosión pasó, tal como vemos en el primer punto de esta lámina, de algo que no era esperable por diseño, la erosión ahora pasó a ser esperable. Se modificó completamente ese criterio. A fines de 1984 se observó erosión en dos juntas, en dos partes distintas del cohete, en el fondo, por primera vez, de forma simultánea. Luego, en 1985, el primer vuelo de ese año, se observó erosión en la junta primaria, en un caso, y había evidencia de que hubo penetración de calor a través de esa junta y algún efecto de la temperatura sobre la junta redundante, sin generarle daño. Como en parte de los análisis que se hicieron, no hubo daño, etc., la erosión en esta junta fue menor al límite que se habían impuesto, entonces se indicó que era una condición aceptable. En el segundo vuelo de ese mismo año, se observó la mayor erosión observada hasta ese minuto, 1,7 milímetros, pero estaba bajo el límite que ellos habían definido previamente. Sin embargo, en abril del 85 se observó nuevamente erosión y esta alcanzó a 4,3 milímetros, violando además el sello, o sea, la junta primaria perdió el sello y generó erosión en la segunda junta, en la redundante. Y esto era la primera vez que ocurría. Ante esto se hizo nuevamente una investigación del caso, mucho análisis, muchas reuniones, mucha comunicación entre la NASA, el contratista, el fabricante, etc. Y se concluyó finalmente, hay reportes oficiales de eso, de que la erosión tolerable en la segunda junta, en la redundante, alcanzaba 3,1 milímetros. Como fue 0,8, se indicó que la situación era una condición aceptable. Entonces, de alguna forma, la erosión en la junta redundante pasó también ahora a ser algo aceptable. Algo muy distinto a lo que se tenía considerado en el diseño original. Finalmente, el 28 de enero del año 86, el Challenger explota a causa de una fuga en las juntas del cohete acelerador sólido derecho. ¿Qué es lo que nos dice el informe de la Comisión Presidencial, el informe oficial de la investigación de esta explosión? Dice: la falla inicial de diseño de la impactadura se agravó cuando la NASA y el contratista no lo reconocieron como problema. Luego fallaron en solucionarlo y finalmente lo trataron como un riesgo aceptable. Todo esto durante el desarrollo del proyecto, antes de que se iniciaran los vuelos de los transbordadores. Luego dice el informe: la NASA no aceptó el juicio de sus ingenieros, que calificaba el diseño como inaceptable. Al aumentar el número y severidad de incidentes durante las pruebas, insisto, antes de los vuelos, la NASA los minimizó. El contratista indicó que la condición era no deseable, pero aceptable. Finalmente, cuando el daño se confirmó en los vuelos, la NASA y el contratista aumentaron el nivel de daño aceptable. Estos niveles fueron subiendo, tal como lo ilustré en las láminas anteriores. La administración nunca recomendó el rediseño o detención de los vuelos mientras se resolvía el problema. Claramente todo esto es un resumen del caso. Extraje lo que me pareció interesante para ilustrar la teoría, y básicamente me baso en el informe oficial y en el libro que escribió la autora de esta teoría, Bogen.
Comparando ahora la teoría con el caso, la organización modifica sus definiciones de riesgo al perseguir otros fines. Bueno, había mucha presión y intereses por no retrasar el proyecto y cumplir con los presupuestos. Definido el cambio, se generan argumentos técnicos para justificarlo. Como vimos, hubo mucha racionalización, pruebas, comités, hay muchos reportes técnicos que avalan los cambios que se hicieron en los criterios respecto al diseño de las espectaduras, al daño que era tolerable. Entonces, lo que una vez fue considerado una desviación no tolerable, ahora es aceptado formalmente. Puse aquí 3 parámetros que son los que fui ilustrando en las transparencias anteriores. Uno, la erosión primaria sin fuga, ¿no es cierto?, es no esperable y pasó a ser aceptable y luego pasó a ser esperable, es decir, un cambio completo en la definición. La pérdida de sello pasó a ser también algo aceptable. Y finalmente la erosión en la junta redundante pasó a ser también aceptable. Como resumen, la organización entonces modifica sus definiciones de riesgo al perseguir otros fines, como vimos. Definido el cambio, hay toda una argumentación técnica y respaldo para justificar y autoconvencerse de estos cambios. Lo que una vez fue considerado una desviación, que no es tolerable, ahora es aceptado formalmente, por eso se llama la teoría de normalización de desviaciones. Y el origen de esta teoría está en el caso del transbordador Challenger, que como vimos se aprecia claramente este fenómeno. Bueno, espero que les haya parecido interesante este caso y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre esta teoría. Gracias.